Cuando hablamos de un coche siempre buscamos un coche que nos agrada, que nos sorprenda por su imagen, por su tecnología, por su innovación. Y el coche que vamos a probar esta semana y que os voy a mostrar ahora, estoy seguro que os va a sorprender, porque es un coche exclusivo, único, un coche tecnológicamente avanzado, un coche eléctrico 100% y un coche que no os va a dejar indiferentes, que no me ha dejado indiferente. Esta semana analizamos y probamos el Honda E 100% eléctrico. Este Honda E tiene una línea realmente única, especial. Es un coche bastante cuadrado, de volúmenes y con una estética que yo diría que nos recuerda o que nos viene en mente aquellos coches de los cómics japoneses. Sí, porque además es japonés. Fijaros en la línea lateral, el concepto de coche liso, minimalista, de una sola superficie prácticamente, sin esas aristas que le dan volumen, que le dan músculo, muy minimalista. Además es una plataforma alta porque tiene las baterías en la parte baja, pero el hecho de que hayan pintado la parte superior en negro y la inferior nos da la sensación de que no es un coche tan alto como realmente sí lo es. Y si nos vemos en los detalles, ¿dónde están los espejos? No lo tiene. Y también ayudan a esta línea continua de delante a detrás. Además, los mecanismos de las puertas están integrados, tanto en la delantera como en la trasera. Llantas negras de 17 pulgadas. En definitiva, una línea sorprendente, única y que además, cuanto más te la miras, al menos a mí, más me gusta. La parte frontal también sigue esta línea lisa, continuista, simple, uniforme. Lo veis aquí en esta parrilla, toda negra, obviamente cerrada, no tenemos el radiador del motor de combustión y que además tiene estas luces redondas, divertidas y que dan un punto de modernidad también al coche. Os he dicho que no teníamos refrigeración, os he engañado. En la parte inferior están los radiadores, está la entrada de aire para los radiadores de refrigeración de las baterías. Y otro de los rasgos característicos de esta parte frontal es la zona de carga, que además es negra, se ve muchísimo, quizás un poco demasiado, y que se abre a través de este botón y que nos da acceso a los enchufes de carga. Pero si esta parte frontal es única, no lo es del todo, porque si nos vamos detrás vamos a encontrar prácticamente una simetría. Acompáñame. Sí, aquí lo tenéis. Prácticamente es lo mismo, es una simetría con esta línea continuista, con una parte posterior muy parecida a la delantera. Los mecanismos de apertura y cierre de puertas quedan muy bonitos, integrados en la misma carrocería, enrasados, que no salen prácticamente nada y casi no se ven. Pero son prácticos, pues, ¿qué queréis que os diga? Vamos a abrirlo. En la parte delantera no está mal, aunque si tenemos el coche en pendiente y realmente cuesta más, no es una subvención demasiado ergonómica. Pero en la parte posterior es peor, porque además ya he tenido que estudiar cómo hacerlo y no es nada práctico, porque además la fuerza casi la tengo que hacer con un solo dedo. Si lo hiciera de otra manera, no lo sé. Creo que a mí me ha costado, ya no me imagino un niño o una persona mayor o alguien que no conozca el coche y que no sepa cómo abrir la puerta. Quedan muy bonitos, son muy aerodinámicos incluso, favorecen el estilismo del coche si queréis incluso, pero no sé si vale la pena. Y antes de subirnos al coche para conducirlo, quizás 4 datos de potencia, de motor, de autonomía. Tiene un motor eléctrico de 113 kilovatios, esos son unos 153, 154 caballos, suficiente. Esta es la unidad más potente, la que vamos a probar. Tiene un par de 315 Nm y una batería de 35,5 kilovatios hora. Pequeña para ser un coche 100% eléctrico, sí, pero es un coche. Y lo repito y con mayúsculas, es un coche urbano, para conducir para la ciudad. Olvidaros con este coche, no me hagáis hacer otra vez la travesía Portugal-España, que no me atrevo. Autonomía, entre 180 y 190 kilómetros. Más de ahí no vamos a ir, no llegamos a los 200 seguro, pese a que no es un coche demasiado pesado para ser eléctrico, 1595 kilos. Nos da unos consumos entre el 15 y el 20, dependiendo un poco del tipo de conducción que hagamos en carretera o el tipo de conducción que podamos hacer dentro de la ciudad y sobre todo de lo bien que gestionemos eficientemente nuestra conducción. Pero si me seguís, vamos dentro, que este coche está no más curioso dentro que fuera. Venid para aquí. Cuando te sientas dentro del Honda E, lo primero que te viene a la cabeza es que estás en el sofá de casa. No solamente por este aire de retro moderno,
que le han dado a todo el coche, también en el interior, por esta calidad de materiales que las tiene, con unos colores diferentes a todo lo que hemos visto y con todos estos materiales diferentes que le dan una singularidad muy, muy especial. El tablier, imitación de madera, y las televisiones como si estuviéramos en el sofá de casa. Todo es muy minimalista, combina ese toque clásico que le da, por ejemplo, a todos los mandos de la calefacción o incluso el volumen, algo que en según qué casos incluso yo agradezco casi siempre, con la tecnología de todas estas pantallas que nos dan mucha información de la navegación, del tema de audio, que además nos permite a través del HDMI conectar cualquier tipo de dispositivo audiovisual para ver en las pantallas, y que además nos da acceso a los diferentes menús que tiene el coche, del sistema eléctrico, de la navegación, del teléfono, la conectividad que podamos tener también con nuestros teléfonos, con nuestras aplicaciones, y que además nos deja mover a las 1001 maravillas y que nos da toda la información que necesitemos, tanto si estamos conduciendo como si estamos en el caso de o tenemos un copiloto que pueda estar jugando con estas pantallas. Además, está todos los espacios muy bien aprovechados. No tenemos la consola central, por tanto es mucho más amplio, algo que nos deja sitio pues para un posavasos, para poner el teléfono, para todos estos enchufes, incluso a 220 podemos enchufar cosas a 220 voltios, todo el tipo de salidas que podamos necesitar para cargar nuestros aparatos multimedia, teléfonos o ordenadores incluso, y en definitiva todos espacios muy bien aprovechados, con todos los mandos a mano que nos hacen sentir cómodos, y eso es importante, incluso en el color de los cinturones. Todos los detalles están muy bien cuidados y muy acorde con el concepto general, este concepto retro moderno que le han sabido dar a este coche. El volante, que me parece un buen volante para un coche urbano, aparte de todos los mandos, de los limitadores de velocidad, de la radio, de los volúmenes, de la selección de diferentes emisoras, tiene estas dos palancas. Este coche no tiene cambio, no tiene diferentes velocidades, sino que esto nos permite regular el par negativo, el par que nos permite cargar, regenerar electricidad cuando no estamos acelerando, y eso nos permite hasta 4 diferentes posiciones de par negativo, de freno motor, para cargar y prácticamente no tener que utilizar el pie de freno. Además, y aquí en la parte central tenemos este botón que si lo accionamos nos genera un par negativo, unas Gs negativas mucho más acentuadas cuando soltamos el acelerador. Es prácticamente para conducir en ciudad, y con él activado prácticamente no hemos de tocar el pedal de freno. Nos carga más batería, y cuando nos hemos acostumbrado, que no es fácil, porque incluso para frenar a veces tenemos que pulsar un poco o apretar un poco el acelerador, hace que la conducción sea más eficiente y que prácticamente no gastemos ni pizca de frenos. Pero y atrás, porque es un coche urbano pequeño, ¿cómo se mueve? Pues siguiendo la línea que teníamos delante, de sofá, de sala de estar. Pero no busquéis aquí un 5 plazas, ¿por qué no lo es? Es un 4 plazas tan solo, tenemos solo 2 cinturones, 2 cabezales, y tenemos esta línea continua, que no está dividida, que está muy bonito, pero que, entre otras cosas, por ejemplo, eso no nos permite abatir de una sola pieza el respaldo de estas plazas posteriores, que son lo suficientemente grandes para ser un coche urbano. ¿Me podría ir yo con este coche al aeropuerto con mis maletas para irme a una carrera de Fórmula 1? Me temo que no. Poco más de 110 litros de maletero nos dejan un espacio bastante diminuto. De acuerdo que es un coche urbano, pero es diminuto. Aquí tenemos un segundo cable de cargador. En la parte de abajo tenemos el cargador para 220, el kit de reparar pinchazos, por tanto aquí no podemos meter más material, y es que en la parte posterior es donde está el motor. Esto es una tracción trasera y además está la batería, por tanto nos queda un maletero pequeño, muy pequeño. Cuando os he dicho que el Honda tenía cosas únicas y especiales, me refería también a la tecnología para facilitarnos la conducción urbana, porque estamos hablando de un coche urbano. Aparca solo. Sí,
aparcas. Yo no lo había vivido nunca o no lo había podido probar en ningún coche, que seguro que hay algún otro que lo ha desarrollado este sistema, pero aparca solo. Vamos a ver qué es lo que hace. Estamos en una zona en que hay varios coches aparcados. Vamos a decirle que sí, que tenemos ganas de aparcar y que queremos buscar una zona de aparcamiento donde estamos. Nos dice que conduzcamos lentamente para que él pueda localizar si hay algún espacio que sea suficiente para este coche, y además lo mide y nos va a localizar. Ya nos ha localizado un sitio, esta zona verde. Le decimos que nos va bien. Aquí apretamos el freno con el de aparcado y poco a poco vamos dejando el freno para que él automáticamente tome el control del coche. No estoy haciendo nada, ni en los pedales, ni en el volante. Está girando automáticamente. Ha detectado que se está acercando al coche de mi izquierda. Lo veo yo, lo estoy vigilando, ¿eh? Si piso el freno se va a parar, pero automáticamente él ha detectado que nos estamos acercando al coche, ha tirado para adelante, se ha marcado un tope y ahora está intentando terminar la maniobra hasta situar el coche centrado entre los dos coches y dar por terminada la operación en cuanto llegamos a la raya roja, que es el límite que se marca el propio coche. Operación terminada. Sin un rasguño. También os tengo que decir que probándolo me ha entrado alguna palpitación y algún susto, pero ha aparcado y bien. Además de esto, si quieres, también nos lo puedes sacar. Y cargar, porque estoy seguro que todos queréis, y yo también, saber cuánto tardaremos en cargar este coche. La batería de 35,5 kWh en un cargador rápido como este de 50 kilovatios, para si llegamos al 20% y queremos llegar al 80% de carga, unos 30-35 minutos. Nos permite una buena carga el coche. Si llegamos muy apurados y queremos ir al 100%, tardaremos alrededor de una hora. Si tenemos un wallbox en casa, seguramente tardaremos unas 4 horas y media. Y si tenemos que cargar a 220, cogéroslo con calma, que nos podemos ir sobre las 18-20 horas tranquilamente. Bueno, ya hemos visto que aparcaba solo, que carga bastante rápido. Otra de las virtudes de este coche urbano es que gira mucho y que gira bien, porque entre otras cosas tiene la tracción detrás, delante solo tiene las ruedas directrices y esto permite que tenga un ángulo de giro espectacular, un radio brutal. Fijaros lo mucho que llega a girar este coche y que nos va muy bien para la conducción en ciudad. Si lo veis en esta imagen que tenemos aquí, es que prácticamente estamos dando la vuelta en 2 carriles. Algo que se agradece y mucho cuando estamos hablando de un coche que está diseñado, construido y pensado para la ciudad. De hecho, donde mejor se mueve el Honda es en la ciudad, porque es un coche ágil, es pequeño, gira muy bien, es cómodo, es fácil de llevar, es un coche intuitivo en muchas cosas y además con la función de un solo pedal prácticamente solo tienes que pulsar el acelerador, porque en cuanto lo sueltas, ese par negativo, esas Gs negativas nos frena en el coche y hace que el pedal de freno prácticamente no lo usemos en ningún momento. Ahora ya viene un semáforo y he dejado el acelerador sin frenar y el coche se me pararía. Por tanto, es un coche que es donde mejor se mueve. Semáforo, levanto el pie, coche parado, no he frenado. Eso es bueno. Por tanto, no queramos hacer de esto un Civic deportivo, porque no lo es. Bueno, el motor de 153 caballos nos da un par desde cero bestial. Y eso quiere decir que tiene una aceleración muy buena y que nos permite acelerar a fondo, realmente notando ese empuje del motor. Más de 0 a 60 o de 0 a 70 que para llegar a los 100 por hora, porque ahí nos faltaría un poco más de potencia como para marcar algunos números más interesantes, pero no es el objetivo de este coche, que además está limitado a 145 km por hora de velocidad punta por la propia marca y que por tanto nos tiene un cierto límite. Por el resto, conducción en carretera es cómoda,
La posición de conducción, aunque podría ser mejorable, no me parece mal. Los asientos no son deportivos porque no tienen que ser deportivos y por tanto premian la confortabilidad a la deportividad y a la sujeción, porque tampoco es que necesitemos para conducir para la ciudad una sujeción demasiado estricta o fijable o fijada o dura, vamos a decirlo, y además nos permite conducir de manera muy relajada. No hay ningún tipo de tirón porque no tiene velocidades, es simplemente una sola velocidad, y nos permite conducir con toda la información en las pantallas de autonomía, de todos los datos que necesitamos también para el tema de media, el tema de radio, y que por tanto junto a estos espejos nos permite una situación de conducción buena. A nivel de consumos, bueno, correctos. Hemos hecho unos promedios, ahora llevamos un promedio de un 15%, pero no es del todo real, voy a decir yo, porque venía de Olot y venía bajando, y por tanto nos vamos a encontrar con unos consumos que van a ir alrededor de los 17 al 20, entre el 15 y el 20, yo creo que sería un rango en el cual se mueve este coche y que nos permiten autonomías con la batería al 100%, que llega a los 180-190 kilómetros. Es poca, pero es un coche urbano, y siempre tenemos que tener en cuenta que es un coche urbano y que no nos permite muchas alegrías, ni muchas travesías, ni muchas excursiones. Al contrario. ¿Y qué deciros de los espejos? Que en realidad no son espejos, que es una cámara y una pantalla. Bueno, dos, de hecho son tres. Os puedo decir que al principio me costó acostumbrarme. La vista se me iba fuera, pero a la que he hecho unos cuantos kilómetros me encanta. Los encuentro súper prácticos, directos, claros, nítidos y efectivos. De las mejores soluciones que he visto últimamente en estos apartados. Este es un coche silencioso, sobre todo en la parte delantera, porque no tenemos nada en la parte delantera, más que los neumáticos, las ruedas prácticamente. Por cierto, los neumáticos muy deportivos para el tipo de coche que es. Bueno, son los que son. En la parte trasera hay un poco más de ruido. Bueno, pues ¿qué os puedo decir? Que me ha gustado el Honda E, con sus cosas muy buenas, que las tiene, buenas, que también tiene, y algunas que no tanto. Pero tenemos que partir de la base que Honda ha diseñado, concebido y producido este coche para un entorno urbano, para esa gente que se mueve en un entorno de unos 50 kilómetros y que además tiene la posibilidad de cargarlo en casa. Ese sería el escenario ideal. Incluso yo os diría que yo me lo compraría, pero como un segundo coche, para ir de compras, para ir al centro, para ir a trabajar si trabajo en un radio no más lejano de esos 50 kilómetros de casa. Pero es un coche interesante, exclusivo, diferente de los que no hay en el mercado y que gusta y que llama la atención. ¿Es caro? Vale dinero, 35.000 euros. Sí, esta unidad que he probado vale alrededor de unos 35.000 euros. ¿Es dinero para los coches de esa categoría? Sí, es dinero. No voy a decir que es caro, yo creo que es un coche que está avanzado su tiempo y eso también tiene su coste. Quizás algunos kilometrillos más en la batería le hubieran ayudado más, seguramente, pero es que no está para eso. Este coche está para la ciudad, para conducir, para hacer recorridos cortos. Y como siempre en todos los coches que pruebo lo relaciono con un piloto de Fórmula 1. Todos me vais a decir, hombre, esta es fácil, ¿no? Yuki Tsunoda, japonés, Honda. No. El piloto con el que relaciono este coche y que me ha hecho pensar en él por su manera de ser y de cómo está hecho es Kimi Räikkönen. Ya lo sé, pero al ver que dices, sí, ¿por qué me hace pensar en Kimi Räikkönen? Hombre, tiene un aire retro. Kimi ya tiene una edad, pero es un aire retro modernizado. Kimi ha sabido adaptarse al paso del tiempo y a las diferentes tecnologías que han evolucionado en la Fórmula 1, como lo ha hecho este coche. Además, este interior que me hace pensar en un salón de casa. Kimi es un hombre que le gusta estar en casa con su mujer, con sus hijos. Pero además, si hay un piloto exclusivo en Fórmula 1, si hay un piloto único en Fórmula 1, ese es Kimi Räikkönen. Y este coche lo es. Es un coche diferente. Räikkönen lo es. Es un coche que ha abierto un camino, su camino.
Kimi Raikkonen sí tiene una cosa, es que va a su camino, va a su bola. Y este coche para mí tiene la tecnología, el diseño y el atrevimiento suficiente para abrir un camino dentro de Honda, pero también dentro de su segmento en el cual hay pocos coches a los que le podamos comparar. Mi Kimi Raikkonen en forma de Honda. Bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el coche, me alegro. A mí me ha gustado. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like, os suscribís al canal y todo esto que dicen los youtubers. Hasta la próxima, que será pronto.